muy contento porque el maestro Siqueiros dijo que yo fuera el jefe de personal. Estoy en esa parte cuando de pronto llega Angélica Arenal y me quita y puso a Luis Arenal. Entonces llegó el maestro Siqueiros y se dio cuenta y lo quita a Luis Arenal y me vuelve a poner a mí. Llega después Angélica Arenal, me vuelve a quitar y pone a su hermano. Se vuelve a dar cuenta, Siqueiros lo quita y le dice a Angélica que no se ande metiendo en su trabajo. Pues eso dice mucho. Entonces, pues yo creo que eso era muy importante. Lo que pasa es de que muchas veces no se valora ese sentido de los grabadores. A la gente que estaba en el taller no se le da crédito. ¿Por qué? Porque como ellos no andaban comercializando las obras como Diego Rivera, ¿no? Claro, David Alfaro Siqueiros fue uno de esos invitados solamente para llegar como invitado al taller, pero porque a Siqueiros no le alcanzaría el tiempo porque andaba con una militancia política muy fuerte. Pero fíjese, pero el caso de Siqueiros es el de una persona que estaba muy ligado a una militancia estalinista. Al principio no, porque cuando él estuvo en esa brigada con el general Diegues, andaba con una persona muy soñadora que había participado con Ricardo Flores Magón, con el grupo de periódico Regeneración, y de ahí se le inyectó un poquito esa idea pues revolucionaria a Siqueiros, pero en 1919 se funda el Partido Comunista y uno de los primeros participantes fue Valentín Campa Salazar, que definitivamente él era un trabajador ferrocarrilero. El general Diegues viene de los anarquistas de Regeneración. Se hicieron generales en la Revolución, como el general Antonio I. Villarreal. Antonio I. Villarreal primero participa con Ricardo Flores Magón y luego entró a la Revolución. Otro que entra a la Revolución es Vaca Calderón, pero Vaca Calderón se hizo con los mineros que se levantaron en Cananea, promovidos por Ricardo Flores Magón. O sea, ese soporte social que tiene la Revolución también se le debe a Ricardo Flores Magón. Por eso me interesa mucho el grabado de Leopoldo Méndez. Porque, lógicamente, fueron magonistas. Y mire, yo veo, casi estoy seguro que al que estoy viendo en ese grabado es a Pragedis Guerrero con Leopoldo Méndez y con Ricardo Flores Magón. Y Pragedis Guerrero, que no fue del grupo Regeneración, también fue anarquista y muere en 1910 en combate. Entonces, Pragedis Guerrero murió en combate en 1910, entonces pues es necesario hacerles un homenaje a todos estos personajes porque muchos de ellos se hicieron con todo ese trabajo político de Ricardo Flores Magón. Entonces, pues lógicamente que me parece importante Siqueiros por alguna razón, independientemente de todas las críticas que se le puedan hacer. Pero yo creo que sí fue un generador de conciencia Ricardo Flores Magón y ya en 1919, para llegar a 1920, pues ya estaba por ahí Valentín Campa Salazar, ya podemos ver posteriormente a David Alfaro Siqueiros. Pero imagínense una cosa, un Leopoldo Méndez, hijo de un zapatero y de una campesina, pues cómo no iba a tener todo ese fervor revolucionario. Ese fervor revolucionario y esa conciencia revolucionaria, porque tiene una visión política. Yo he llegado a decir que los mejores grabadores fueron aquellos que tenían mayor visión. No es cierto que se tenga que ser grabador y que se tenga que ser un pintor nada más así. Si no hay un soporte cultural, pues no puede haber mucho avance. Los mejores sean los que tenían una visión cultural más amplia. Inclusive, fíjese, Javier Guerrero, ¿cómo se hace? Dicen que era un albañil. Llegan ahí al caserón de San Ildefonso cuando van a empezar a pintar los murales y no sabían lo que era el fresco.
Entonces estaban pintando a la encáustica, andaban utilizando ceras y todo eso. Y entonces Guerrero llega y les dice, ¿qué no saben ustedes lo que es al fresco? Pues eso se prepara con cal. Y ya entre otras cosas, él les empieza a preparar las paredes. Y les empieza a decir cómo. Y esto definitivamente con honradez, sí lo dice David Alfaro Siqueiros en su obra Me llamaban el generalazo. Y se refiere a la Guerra Civil Española, ¿no? Porque, por eso le digo, Siqueiros anda con el general Diegues, está en el Partido Comunista y posteriormente lo vemos en la Guerra Civil Española. Entonces, pues claro, ¿no? Y cuando yo les he estado diciendo en otro momento de que Vasconcelos les prometió que cuando llegara a un puesto importante en el gobierno de Obregón en México, que les iba a ofrecer los muros para que pintaran la historia de México, pues lógicamente que estamos hablando de un Siqueiros que está en Europa con Diego Rivera, pero Siqueiros era el agregado militar de la Embajada de México. Pues, anduvo en la Revolución Mexicana, no sé qué grado haya sacado y si lo habían pensionado, pero él estaba pintando. Y en la época de los pintores del Poliforum, pues lógicamente que todos le tenían respeto porque muchos decían que su participación revolucionaria la heredaban de Siqueiros. Algunos que no se me hacen muy importantes, ¿verdad? Pero que ahora están muy pegados a toda esa posibilidad oficial de estar ligados a sacar prebendas de los gobiernos, como el caso, pues, de Guillermo Ceniceros, ¿verdad? Que cómodamente se acomodan ahí y que habían estado en el Poliforum, pero no en primera línea, porque el que era el jefe de personal inclusive fue el maestro Guillermo Bravo, por órdenes de Siqueiros. Y a mí me lo dijo y mira, yo estaba muy contento porque el maestro Siqueiros dijo que yo fuera el jefe de personal. Estoy en esa parte cuando de pronto llega Angélica Arenal y me quita y puso a Luis Arenal. Entonces llegó el maestro Siqueiros y se dio cuenta y lo quita a Luis Arenal y me vuelve a poner a mí. Llega después Angélica Arenal, me vuelve a quitar y pone a su hermano. Se vuelve a dar cuenta, Siqueiros lo quita y le dice a Angélica que no se ande metiendo en su trabajo. Y entonces, pues el maestro Guillermo Bravo inclusive viene al final del libro de Siqueiros para pintar un mural. Lo menciona, porque Bravo fue muy importante y murió sin recibir el reconocimiento que él se merece. Yo lo conocí en 1973 cuando llegué a la Escuela de Pintura, pero ahí en Durango también hay unos muy importantes, pero uno que se apellidaba, creo que Flores, Jorge Flores, y que fue maestro del ENAP, era autodidacto, pero llegó a ser maestro, también estuvo en el Poliforum. Hubo varios, inclusive Electa Arenal, que murió, se cayó de un andamio. Electa Arenal muere ahí, de la familia Arenal. Y a mí me parece que son muy importantes, de cualquier manera, ¿no? Lógicamente que el señor Suárez les encargó esa obra y luego se los llevó arropados ahí como si los estuviera reconociendo un tiempo ahí en el Casino de la Selva. Y no hacían más que estar ahí, ¿verdad? Y el único compromiso es que cada mes entregaran un cuadro. Y lógicamente que ahí estaba Fernando Mijares, que Fernando Mijares trabajaba en el Poliforum, pero se emborrachaba y lo quitaban, ya ahí lo van a defender para que lo vuelvan a ubicar. Al final ya no había qué hacer ahí en el Casino de la Selva el señor Suárez, porque no producía obra y se la pasaba en el restaurante tomando, y del dinero que valía le dijo, debes 300 pesos, y salió corriendo porque no los podía pagar. Y el maestro Bravo, que es muy importante, pues lógicamente que fue el único que se atrevió a denunciar a Siqueiros, porque no todos los cuadros que tenía Siqueiros eran de él. Lo que pasa es que los pintores que se arroparon con Siqueiros, todos pintaban igual que Siqueiros. Salas pinta igual que Siqueiros. Orozco Rivera, como se puso,
pintaba igual que Siqueiros. El maestro Bravo al final también, ¿verdad? El mural que está en la Escuela de Derecho en Durango y el mural que está en el segundo patio de lo que fue el Palacio de Gobierno y Museo Francisco Villa, pues ahí se ve Siqueiros. Pero entonces un día Bravo anda ahí en la zona rosa con Víctor Palencia, un abogado de esos peligrosos, ¿no? Que ya murió y que era conservador. Y le dice Bravo porque vio una galería y dijo, mira, ahí están 2 cuadros míos y entran. Y en efecto eran de Bravo, pero tenían la firma de Siqueiros. Porque estaban ahí con Siqueiros y pues lógicamente que los cuadros los guardaban por ahí en el Foliforum o en Cuernavaca. Entonces le mete uno en la cabeza a Bravo y Bravo demanda a Siqueiros. Y esa demanda fue muy conocida. Entonces hubo un pleito ahí grande, que me lo platicó el maestro Bravo y todo, pero más bien Palencia me lo platicó. Uh-huh. Pero pues bueno, el maestro Bravo era muy sencillo. Y guardo muy buenos recuerdos de Bravo. Lo de los indígenas es una cosa diferente. Y los del graffiti es otra cosa diferente. Y ahí hay que hablar de la contracultura. Ah, está bien. ¿Sabe por qué? Porque esa gente ha sido muy golpeada socialmente y es como cuando Estados Unidos aparece en estos de los subterráneos, de los estos donde pasa el tren, el drenaje, los underground. O sea, estos muchachos de la contracultura es gente muy golpeada y esa es otra propuesta. Y hay que tomarla en cuenta. Y el primero que empieza a hablar de eso en realidad es Monsiváis y participó en un evento a donde lo invitaron y después lo retoma José Agustín. Sí, maestro. No más que José Agustín cuando escribe el libro de la contracultura, a quien no le dio crédito fue a mi amigo José Vicente Anaya, que en paz descanse, porque José Vicente Anaya le prestó material y ni siquiera le dio las gracias en el libro. Pues ahorita Y la contracultura es muy importante porque precisamente ese es otro grupo, es como cuando dicen precisamente afromexicanos, no afroantillanos ni nada, los afromexicanos dijeron hay una omisión hacia nosotros y están protestando porque no nada más había antes del 94 una omisión a los indígenas, sino también a los negritos. Y los negritos dicen hay una omisión a nosotros, ¿qué está pasando aquí? Forma parte de otro contexto del que se puede hablar, pero precisamente en principio yo creo que es muy importante hojear el libro de José Agustín, el de la contracultura. Sí, maestro, hasta en el arte, maestro, los de contracultura también tienen su forma de expresión en cuanto a su vestimenta también. Por eso le digo... O sea, va en contra de lo que ha establecido el gobierno, ¿no? Sí, pero ¿por qué se dice? No sé, ¿por qué? Por esa pésima conceptualización de las clases. Y es lo que yo le he estado diciendo. Por ejemplo, a un chavo de esos punk que de pronto llegara a tener muchos millones de pesos. ¿El punk? El punk, que llegara a tener por alguna razón. Y que de pronto dice, no, pues yo voy a ir a Domita a comprarme una chamarra. Y me voy a comprar un traje Robert en la plaza Galerías. Sí. Y me voy a comprar una camisa roja. Y me voy a ir por Insurgentes a la Flor Chen y me voy a comprar unos zapatos. Y me voy a ir a comprar un celular y una tablet. Y entonces, ¿qué dice? Llega a un lugar sofisticado en Polanco así. Y los que se creen de clases elevadas, aunque traigan menos dinero que él, no lo aceptan dentro de su clase. Haya ido a donde haya ido, no lo aceptan como de su clase. Sí. No lo aceptan, ¿por qué? Porque ese es el fascismo, el racismo. Claro. Pues sí, Entonces, cuando hablamos de actitudes fascistas, es precisamente traerás dinero, pero tú no eres de mi clase. Ya hasta inventaron que vale más un pobre cuando empobrece que un... No, que vale más un rico que empobrece que un pobre que enriquece. Eres un pobre que enriqueció y yo soy un rico que empobreció. Vale más un rico que empobrece
que un pobre que enriquece. No, la Inventaron ese segregación, dicho y entonces el racismo lo ven como parte de una clase. Sí, sí. Por eso una lucha por desaparecer las clases sociales. Sí, porque eso lo vemos en el libro La naturaleza del fascismo, ¿no? De la colección de Adolfo Sánchez Vázquez, de la colección Teoría y Praxis, el libro de la naturaleza del fascismo. Entonces, una de las realidades es de que hay un racismo de clase. Y en ese sentido, pues los grabadores del taller de la gráfica no creían en los revolucionarios teóricos de gabinete. Para ellos la realidad era muy importante porque decían que si no se vive no se puede sentir. Sí, y yo digo, pues claro, que no me vengan a decir los clasemedieros que se dicen de izquierda que ellos son la vanguardia del proletariado. Cuando Carlos Marx dice que es el proletariado por sí mismo el que se libera, el que se quita de las cadenas de la explotación. Y por eso es que ahora hay muchos teóricos del proletariado, ¿no? Y por eso es de que Antonio Gramsci se ve en contra de ese concepto de los intelectuales. Clase mediero y pésimo. Y una amiga que es de un grupo de intelectuales me decía, no, pero es que nuestros compañeros le dicen al movimiento social cómo deben de hacerle. Le dije, pues no jodas. Si los obreros están luchando por liberarse, no le van a ir a pedir a los intelectuales de gabinete que les digan qué es lo que tienen que hacer. Sí. Porque el problema no se entiende igual si no se está participando, y eso era lo que decía Leopoldo Méndez. Sí. Y ellos de su trabajo o de donde podían sostenían al taller de gráfica popular y no andaban pidiendo limonas. Por eso yo decía el otro día que si no hay independencia no puede haber libertad, porque la independencia es lo más importante. Soy independiente del gobierno y por lo tanto tengo libertad de decir lo que quiera. Si no hay independencia no va a haber libertad. Así de plano, porque eso se puede armar a partir de una conceptualización del esclavismo. Así de plano. Y lógicamente a mí me parece que es muy importante hablar en términos de independencia. Y por eso ellos pensaban en que al pueblo hay que educarlo y que por eso había que hacer carteles para difundir las ideas, ¿no? Y que pues a veces tenían que imprimir en materiales modestos para que la gente los pudiera tener, ¿no? Que porque pues, no había dinero para estarle dando buenos materiales a la gente, ¿no? Porque ellos tenían que sacar dinero para llevar a su casa y tenían que sacar dinero para llevar al taller. La chamuscada me dicen donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó.